Bien, continuamos acá en nuestro programa. Gracias por estar en nuestra sintonía. Recordándoles www.zuliapordentro.com, nuestro enlace, nuestro periódico por internet y por supuesto donde usted también puede leer las informaciones que le hemos ofrecido y también otras informaciones que hemos posteado en nuestro portal. Hoy con nosotros el ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez. Bueno, con él tratar el tema productivo, sobre todo el que concierne y el que hemos estado hablando. Tuvimos acá el día lunes al alcalde del municipio de Machiques de Perijal, Toto Márquez, Alfonso Toto Márquez, refiriéndonos al tema. Bastantes datos nos ofreció en ese momento y en este caso el ingeniero Werner Gutiérrez también ha estado muy activo en función de analizar e investigar también qué es lo que está ocurriendo con el campo, qué está ocurriendo con los productores agropecuarios y cuáles serían las posibles soluciones que se le deberían estar ofreciendo en este momento precisamente para lo que saben hacer ellos. Cuando me refiero a ellos, son a los trabajadores del campo, que es producir. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Hugo. Gracias por la oportunidad. Bueno, el Toto Márquez, estábamos conversando antes de iniciar, nos estaba dando unos datos bastante importantes en la zona, ¿no? Uno, hay una planta que es procesadora de leche en polvo, tengo entendido, y él nos mencionaba que estaba paralizada, que hubo un consorcio argentino a quienes se les otorgaron 18 millones de dólares, los dólares no aparecieron, no hubo una reactivación y hasta el momento esa planta está funcionando, pero con leche que ya traen solamente para envasar. ¿Esto es cierto? Sí. Empezando por este tema. Recordar que el gobierno venezolano hoy en día es dueño del 50% de la planta instalada en Venezuela para procesar leche. Es decir, que para procesar cada 2 kilos de leche, 1 kilo es dueño del gobierno. Entre ellas la planta Machiques, la planta Santa Bárbara, la planta de Lácteos Los Andes, que fueron las 3 principales empresas que tomó el gobierno. Recordar que fueron expropiadas o confiscadas. Eran empresas que funcionaban en su momento y que hoy en día, como bien lo decía Toto Márquez, la planta Machiques particularmente, lo que está dedicada es básicamente a empacar leche en polvo. Nosotros podemos decir hoy que prácticamente Venezuela tiene un 95 a 100% de dependencia de leche en polvo importada. Eso es bastante grave. No tenemos ningún tipo de soberanía en cuanto a nuestra leche. Y lo curioso de todo es que la leche es el rubro que más escasea en Venezuela en estos momentos. Hay estados en Venezuela que no llega leche de hace más de 2 meses. Y el gobierno hoy es dueño de 5 millones de hectáreas que confiscó y que expropió. Y es dueño del 50% de la planta procesadora de leche. Y además de eso es dueño único y exclusivo de las licencias de importación de leche. La única ente que está en Venezuela autorizado para importar leche ahorita es el gobierno nacional. ¿Cómo se explica en este porcentaje, siendo el estado Zulia y siendo Venezuela, en algunos de otros estados, un productor natural de este producto? Nosotros tenemos los 3 municipios mayores productores de leche en Venezuela. Machiques La Villa, pues se llamaba la zona Machiques de Rosario Perijá. Es la principal productora de leche y carne en Venezuela, y la otra que tiene los mayores índices de producción de leche por unidad de superficie es el Laberinto, el famoso Jesús Enrique Lozada. Lastimosamente debemos decir que a pesar de eso, a pesar de tener 2 plantas procesadoras, que es Machiques y Santa Bárbara, nosotros tenemos una escasez promedio de leche en el estado Zulia que supera el 85%. Vuelvo e insisto, o sea, ¿cómo el gobierno pretende culpar al sector privado de esta escasez de alimentos cuando él es dueño de 5 millones de hectáreas que confiscó, del 50% de la planta procesadora, es el único que importa leche, es dueño de las cadenas de comercialización de Pedeval, de Mercal, de todas esas cadenas de distribución que también tomó, y entonces el gobierno no le da respuesta al pueblo venezolano y no le lleva la leche en el momento que lo necesita y en la cantidad que lo necesita. En este aspecto usted ha estado muy activo en función de investigar. Usted es ingeniero agrónomo, fue decano de la Facultad de Agronomía en la Universidad del Zulia y bueno, hemos leído varias de sus investigaciones. En torno a ello, expropiaciones,
falta de entrega de insumos, falta de divisas, también no la colocación de algún control prácticamente en precios, de poner a puerta de corral el precio de la leche y la carne. Todo esto prácticamente ha traído como consecuencia precisamente que el sector esté deprimido actualmente, y en cuanto en porcentaje podríamos estar hablando de esta depresión económica que tienen los productores. Mira, la caída en la producción de leche y carne en Venezuela es preocupante. Para que tengamos una idea, nosotros en el año 2007 producíamos 1.720.000 litros de leche diarios. Es el último reporte que consta Venezuela, porque hasta ahí el Estado venezolano publicó las estadísticas. 1.720.000 litros de leche diarios con 27 millones de habitantes. Hoy tenemos 30 millones de habitantes y solamente producimos 1.700.000 litros de leche. Es decir, que producimos menos leche para 3 millones de habitantes adicionales a los que teníamos en el 2007. En general se estima que la caída en producción de leche y carne en los últimos años en Venezuela está alrededor del 70%. O sea, estamos hablando que en los últimos 5 años prácticamente la ganadería en Venezuela está a punto de quiebre técnico. De hecho, ya lo podemos decretar ahorita, finalizando el mes de septiembre, iniciando el mes de octubre, que este es el peor año de la agricultura y la ganadería en Venezuela en toda su historia. Ni siquiera en la época de las guerras y la independencia ha sufrido tanto la ganadería y la agricultura en Venezuela como está sufriendo este año. Claro, aparte de los datos que está dando en función de no insumos, no divisas, problemas de repuestos para la maquinaria y una serie de cosas, también está el fenómeno que estamos viviendo actualmente, que es una sequía prolongada. Sí, pero en los agrónomos y los veterinarios sabemos cómo enfrentar eso, los productores saben cómo hacerlo, pero no tenemos las herramientas, me explico. Cuando hubo las épocas de lluvia, se podían recuperar los potreros, resulta que no había semilla de pasto, no había alambre de púas para dividir los potreros, no habían repuestos para los tractores. Le cuesta conseguir el gasoil a los agricultores, a los ganaderos nuestros en el Zulia para su maquinaria. Ese tipo de situaciones. Además de eso, la poca capacidad de inversión que tienen nuestros ganaderos, porque el litro de leche se mantiene regulado en 16 bolívares, mientras que el sector ganadero ha demostrado con estudios de costos perfectamente estructurados que producir un litro de leche en Venezuela hoy está casi sobre los 80 bolívares. Entonces, obviamente hay desinversión porque no hay capacidad de tal. Entonces, no es solo, nosotros pudiéramos tener el fenómeno climático, pero hay tecnologías que permiten resolver esa situación. Lastimosamente, por la misma desmotivación a la inversión que existe en el campo y porque el gobierno venezolano no garantiza en el mercado venezolano los insumos, como tú lo decías, para poder fertilizar un potrero, para poder controlar las malezas, para poder sembrar el potrero, eso es lo que, o para poder conservar forraje, eso es lo que lastimosamente no le permite al ganadero venezolano hacer frente a esas condiciones climáticas adversas que le está haciendo frente cualquier ganadero de la zona latinoamericana en este momento. Ahora, hablando como que criollito, ¿no? Vamos a ver, para que la gente entienda realmente en qué estamos o en qué se está, ¿no? Porque no se consigue lomo de aguja, no se consigue la carne para esmechar, no conseguimos la carne para lomo, no se consigue el solomo. Quiero hacer una carne guisada, pero tampoco se consigue. Eso es producto de que hay una guerra económica, de que realmente los productores del campo han mencionado y han dicho, bueno, pero es que los productores del campo nos tienen prácticamente al gobierno el número agarrado. Mira, la política agrícola y económica del gobierno acabó con la ganadería zuliana, la ganadería venezolana en general. Nosotros desde el 2007 venimos advirtiéndole al país esta situación. Y lastimosamente yo tengo que decirle a las personas que están preocupadas por ese lomo de aguja, por esa carne mechada, que la escasez se va a incrementar, como lo hemos venido, la vez pasada que estuve en tu programa, advertía que esto se iba a agravar, hoy lo puedo volver a ratificar. No hay estímulo a la producción nacional, los controles que mantiene el gobierno no le permiten rentabilidad al agricultor y al ganadero, y eso obviamente está generando todo eso. Recordar que el año pasado en Zulia nada más nosotros llegamos a demostrar que murieron más de 11.000 reses por efecto de la sequía, sin que hubiese una respuesta del gobierno, no se conseguía ni alimento balanceado para compensar los animales que estaban muriendo en los potreros. Eso es, hoy en día estamos viviendo eso,
Hoy en día nuestros ganaderos inclusive han tenido que mandar a matadero vientres, o sea, madres, que es lo que en una finca nunca se debe hacer, porque no es rentable mantener esos animales en el potrero y además porque la sequía no lo permite. Y el gobierno nacional insiste en mantener un precio ficticio, porque eso no lo consigue nadie, de carne regulada a 220 bolívares. ¿Quién de las personas que nos está viendo? A Puerta de Corral está a 220 bolívares le está diciendo en la carnicería. En la carnicería, pero a Puerta de Corral... En la finca se lo quiere pagar a 96 bolívares en pie. Y la realidad del mercado hoy es que, porque eso es lo triste de todo esto, las distorsiones que ha generado el gobierno en el mercado venezolano. Mantiene la leche regulada en 16 y el mercado la está pagando alrededor de 80 bolívares aquí en el Zulia. Mantiene la carne regulada supuestamente en 125, algo alrededor de eso, en canal, y el mercado se la está pagando en casi 500 bolívares. Entonces, ¿qué sentido tiene, Hugo, mantener unas medidas de supuesto control que el mercado no las está cumpliendo, porque es imposible cumplirlas, porque nuestros ganaderos no pueden vender un litro de leche de 16 bolívares, y entonces generamos todo este mercado negro, todo este bachaqueo, todo este contrabando de extracción, toda esta especulación, porque quien consigue ahorita un kilo de leche en polvo, lo menos que lo consigue son a 600, 800 bolívares, y está regulado alrededor de los 70 bolívares. Entonces, lo que insistimos es que esta política agrícola y económica del gobierno nacional es lo que ha generado toda la destrucción del aparato productivo venezolano en niveles alarmantes. A regreso a la pausa vamos a entrar en otro tema que también tiene que ver lógicamente con lo que estamos hablando, y es en función, por un lado, la no productividad que tiene, en este caso los ganaderos, los trabajadores del campo, por las explicaciones que nos ha dado, pero por otro lado tenemos también una información. Esta semana llegaron novillos y llegaron reses, creo que fue de Uruguay, si mal no recuerdo, unas mil y tantas, no sé, no recuerdo ahorita el número, pero llegaron de Brasil, llegaron de Uruguay y creo que llegaron de otro país, pues no recuerdo realmente de dónde. Es decir, la política que tiene el gobierno es de importar a un precio dólar por este subsidio, pero al final, cuando llega el producto como tal a las carnicerías, está a un precio que uno dice, wow. Ir a una carnicería, y con esto nos vamos a la pausa, todos lo sabemos, ir a la carnicería a comprar medio kilo de cada cosa sobrepasa los 10.000 bolívares. Vamos a la pausa y ya venimos. Bien, estamos de regreso. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, transmitiendo por el canal 11 del Zulia, en retransmisión para la costa oriental del lago por Ciudad TV. Conversando con el ingeniero Werner Gutiérrez, estamos conversando el tema de la carne, de la leche, de la producción y, en este caso, la problemática que está viviendo el sector, no desde ahora, sino desde hace ya bastante tiempo. Yo recuerdo, yo no sé si fue en el año 98, 99, recuerdo que eso fue en el municipio, creo que estaba en San Francisco, que llegaron unos camiones, cisternas, con leche, y los ganaderos prefirieron regalarla a que se les perdiera. Fue cuando en ese momento también hubo algo importante en ese momento, creo que era con el precio, y los ganaderos en vez de botarla, lo que hicieron, bueno, nos vamos para Maracaibo, nos vamos para San Francisco, nos vamos para los municipios y le regalamos la leche a la gente. Eso es lo que yo recuerdo en ese momento, es decir, que ya esto trae bastante tiempo. Pero ahora, estamos hablando de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Falta de producción, falta de incentivo, no le están otorgando las divisas, hay problemas en el campo, no hay semillas, o cuando llegaron las semillas, llegaron tarde, pasó el tiempo de siembra, y aparte de eso, también que la naturaleza se ha encargado también de ser un poquito como que indolente, ¿ok? Y bastante fuerte con la producción. Ahora,
decía que de otros países, Uruguay, Brasil, está llegando productos también. Esto afecta, lógicamente, a lo que se está realizando. Se está importando a $1 X cuando esa cantidad de dinero se le puede invertir al campo venezolano y a los productores venezolanos. Mira, Hugo, esta semana nosotros hicimos una advertencia al país. Grave situación que se está dando con la importación de leche, que repito, la hace el gobierno nacional, no la hace el sector privado, solamente el gobierno. Nosotros estamos comprando leche en polvo ahorita a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Nueva Zelanda. Y en los reportes internacionales, no lo dice Werner Gutiérrez, lo está reportado en los portales principales de esos países, Venezuela está pagando un sobreprecio promedio de $3.100 por tonelada de leche. Si usted multiplica $3.100 por 18.000 toneladas de leche en polvo, que es más o menos lo que está importando Venezuela, eso da al año una estimación de un posible sobreprecio que está pagando Venezuela de más de $600 millones en sobreprecio en leche. Inclusive, y lanzo la primicia hoy, ya en la averiguación que estamos haciendo con Colombia, que mientras el gobierno mantiene un discurso de cerrar la frontera y llamar enemigos a los colombianos, cosa que no es así porque nuestra ganadería depende en más de un 80% de la mano de obra colombiana y gracias a ellos es que se produce leche y carne todavía en el Zulia. Resulta que nosotros a Colombia la leche en polvo que hemos negociado en julio también la pagamos con sobreprecio. Estamos hablando hace 2 meses atrás, entonces ¿por qué hoy llamamos a los colombianos paramilitares, guerrilleros, que están descontrolando la frontera cuando el propio gobierno compró en el mes de julio leche en polvo en Colombia por encima del precio del mercado internacional? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que tú explicabas. Mientras el gobierno importa alimentos a $1 a 6.30, que es un dólar ficticio que mantiene él para sus importaciones, los ganaderos de Machique, los ganaderos de Perijá, los ganaderos de Jesús Enrique Lozada, pagan el fertilizante, pagan el repuesto del tractor, pagan el alambre de púa, pagan la medicina veterinaria a $1 libre, $1 paralelo. Entonces es imposible que nuestros ganaderos sean eficientes compitiendo con $1 para importar alimentos a 6.30 en alimentos terminados y nosotros tengamos nuestros costos de producción a $1 libre, a $1 paralelo, a $1 negro, como lo quieran llamar. Entonces, esa competencia desleal es lo que ha destruido nuestro aparato productivo. Esta semana ya el sector agrícola vegetal en Fedeagro, ayer hubo una concentración en Acarigua, la próxima semana hay un tractorazo, porque la situación del arroz, del maíz, de la caña de azúcar, del café, es a punto de quiebre técnico. Ya está demostrado que este año disminuyó la superficie de siembra en un 25% con respecto al 2014, que ya fue un año malo para la agricultura venezolana. Es decir, que nosotros este año vamos a tener menos maíz blanco para las arepas, vamos a tener menos azúcar, vamos a tener menos café del que ya teníamos y vamos a tener menos arroz, y esa es la verdadera razón por la que no se consigue en los hogares, en los abastos venezolanos, en los supermercados venezolanos comida. Si eso tú le unes que el gobierno ha tenido un importante merma en las divisas porque el petróleo ha caído, obviamente eso le dificulta las importaciones. Entonces se juntaron esos dos factores y se descubrió lo que nosotros teníamos 7 años advirtiéndole al país. Es insostenible el modelo agrícola y el modelo económico venezolano basado en importaciones. Es imposible que un país pueda estar importando hoy 95% de la leche en polvo, 70% el café que consume, 50% el arroz que consume, 50% el maíz blanco para hacer las arepas que consume y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la única solución viable? ¿Cuál es la única medida lógica en toda esta situación? Que el gobierno nacional, así como se sentó con la Conaprole, la empresa uruguaya, para traernos leche a $4.700 la tonelada, mientras el precio internacional es $1.590, ¿por qué no se sentó con los ganaderos venezolanos? ¿Por qué no viene a Machiques y se reúne con los ganaderos de Machique? ¿Por qué no va a Carigua el presidente Nicolás Maduro y se reúne con Fedeagro, con los productores, donde sale el maíz y el arroz y el azúcar de Venezuela y el café de Venezuela? Ese es lo que nosotros le pedimos al gobierno, que se siente con el sector productivo nacional y vamos a tratar de reconducir toda esta destrucción que hizo el aparato productor para que cada persona pueda tener en su casa los alimentos que necesita. A ver, hubo unas reuniones hubo intentos de reuniones, recuerdo fue de Cámara, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, hubo una reunión
en buena lid. Al otro día sale el presidente de la Asamblea Nacional que, como que dándole un cogotazo. ¿Por qué lo hiciste si nosotros no nos reunimos con esta gente? Entonces, es posible tener un diálogo realmente ante esta situación real, porque no estamos hablando de que se dañó un caucho o se fregó una batería o el aceite para lubricar un motor. Estamos hablando nada más y nada menos del sustento del venezolano en cuanto a alimentación. Me preocupa y se prenden las alarmas en función de lo que me estás diciendo. La escasez se agravará si no existe un estímulo a la producción nacional. Fede Cámara, Fede Agro, Coindustria, los panaderos, los arroceros, los que trabajan con la caña de azúcar, bueno, los que trabajaban con la caña de azúcar, es decir, muchas de las instituciones, vamos a decir así, que saben, la Unión de Comerciantes del Estado Zulia, están mencionando, hey, estamos prendiendo las alarmas, 70% en la caída de producción, y aparte de eso también en esta misma semana el presidente de la UCES ha mencionado que entre 30 y 34% cayó también la producción en ese sector. Realmente puede haber o puede existir un diálogo cuando se le ha mencionado y se le ha dicho al mismo gobierno, hey, vamos a sentarnos a hablar en serio. Mira, los demócratas de este país seguimos insistiendo en el diálogo, no nos queda otra solución. Creemos que así es que se deben resolver las situaciones en los países, dialogando, buscando puntos de encuentro. El gobierno tiene que tener la seriedad suficiente, yo se lo he puesto yo en mis escritos en reiteradas oportunidades, que tiene que ser serio ante el país de la magnitud del problema que tenemos encima, Hugo. O sea, nosotros en una conferencia yo lo decía en el mes de julio en la Facultad de Economía, Venezuela va camino a una hambruna y mucha gente me llamó alarmista en ese momento y resulta que los índices de escasez en Venezuela siguen presentándose. Hemos visto saqueos de gandolas de alimentos en las carreteras venezolanas. Estamos viendo personas que mueren en las colas buscando alimentos. Estamos viendo malnutrición en el venezolano. Hugo, ya somos el tercer país con mayor índice de obesidad en toda América. O sea, estamos ya hablando de personas que vamos a tener problemas de azúcar, de tensión, problemas de salud porque nos estamos mal alimentando. Entonces, en algún momento el gobierno nacional tiene que entender que en la magnitud del problema de la falta de disponibilidad de alimentos, de la inflación y la escasez y especulación de alimentos, va a llegar a un punto alarmante. Lo dijimos hace 2 años cuando empezaron con la historia del bachaqueo. El bachaqueo, señores, no es el culpable de la escasez de alimentos. El bachaqueo es una consecuencia de la escasez de alimentos. Lo dijimos cuando cerraron la frontera. No va a resolver el problema de falta de alimentos en Venezuela. Eso no es la causa de la falta de alimentos. Y la prueba está que ya llevamos casi 2 meses la frontera cerrada en Táchira y las colas en el país se agravan. Llevamos más de 15 días del cierre de frontera en Zulia y la falta de alimentos continúa y se agrava. Entonces, mientras sigamos el gobierno jugando al show mediático, mientras falta la producción, mientras los productores de Fede Agro le están diciendo al gobierno que el arroz se lo están pagando 8.60 y el costo de producción es de 29 bolívares un kilo de arroz, mientras un kilo de maíz el gobierno se lo paga 7 y estamos demostrando que producir un kilo de maíz cuesta 29, es imposible que el sector agrícola venezolano pueda producir el alimento que necesitan en los hogares de Venezuela. Ahora estamos hablando ya prácticamente, estamos en un cierre de año, ya en octubre entramos ya en el último trimestre del año 2015 y economistas, especialistas en varias especialidades han mencionado precisamente todo este tipo de cosas y lo vienen anunciando desde hace años, pero se afincaron en el 2015, donde precisamente están diciendo, hey, los campanazos se están dando, si no se toman las medidas necesarias, vamos a tener un 2015. Yo recuerdo que en enero yo entrevisté a un economista, no recuerdo cuál es el nombre, y él me decía, Hugo, a finales de año vamos a tener una inflación de casi 170%. A Freddy Luque lo entrevistamos ayer y él dijo acá, la inflación va por 150. 2016. Va a ser un año extremadamente difícil, las condiciones climáticas, todos los reportes meteorológicos internacionales dicen que para la parte agrícola va a continuar el verano y las altas temperaturas que estamos viviendo
Eso obviamente nos preocupa por disponibilidad de agua para los rebaños y para los cultivos. Y vamos a tener un dólar paralelo que el gobierno sigue sin entender, que tiene que buscar la unificación cambiaria y no seguir con estos tres tipos de moneda que nos está destruyendo nuestra economía. Y el gobierno tiene que entender, ahorita el gobierno tiene en sus manos, inclusive Hugo, la oportunidad de oro antes de iniciar la siembra que llamamos en Venezuela norte verano. Ahorita se comienza a cosechar el maíz, de hecho ya empezó esta semana en Barinas, la próxima semana empieza en Portuguesa, y al salir del maíz en Venezuela se siembra el arroz de verano, se siembra el ajonjolí, se siembra el girasol, se siembran las leguminosas. Si el gobierno quisiese, ahorita este es el momento para sentarse con los agricultores y darle un buen precio a esas cosechas para poder motivar esa siembra y poder de cierta manera comenzar el año 2016 con algo de alimento sembrado en los campos. ¿Qué va a pasar si el gobierno no hace eso? ¿Qué va a pasar si el gobierno ahorita no le dice a los productores de maíz a cómo les va a pagar la cosecha que la están cosechando y no saben a cómo se les van a pagar? Más desmotivación, menos siembra, menos alimento en Venezuela, el precio del petróleo y todas las empresas internacionales dicen que va a durar 2 años por lo menos bajo. La situación y el panorama, la verdad que es difícil para el venezolano para el próximo año. La inflación en alimentos ya supera más del 220%. La escasez promedio, así no la publiquen, porque recordemos que el Banco Central no está publicando ni inflación ni escasez, ya en promedio supera el 35%, pero en rubros tan imprescindibles como la leche supera el 85%, en la parte de harina de maíz igual, etcétera, etcétera. Entonces, realmente nosotros estamos preocupados por el país, preocupado por ese señor, el que maneja el carrito por puesto, el que maneja, el que trabaja ese pilladero, el que gana el salario mínimo, el que de repente en su familia hay 2 salarios mínimos y no haya con qué comer las leguminosas que para nosotros son tan esenciales, un frijol, una caraota ya sobrepasan los 1.000 bolívares el kilo. Entonces esas son las cosas que el gobierno tiene que darse cuenta, reconocer ante el país que la situación está en extremo grave y entre todos buscar una solución. Ni el gobierno solo puede, ni el sector privado solo puede. Aquí tenemos que unirnos todos. Y yo les digo a todos quienes nos ven y nos escuchan, ejerzamos ciudadanía. Cada uno de nosotros tiene la obligación con el país de reclamarle al gobierno que se dé ese diálogo sincero, honesto, transparente ante el país y podamos resolver porque tenemos cómo hacerlo. Nosotros en 4 años podemos autoabastecernos de carne y leche. Hemos presentado los programas para ello. En 2 años nosotros podemos nuevamente autoabastecernos en arroz que exportábamos. Podemos autoabastecernos en maíz blanco que éramos suficientes. Podemos autoabastecernos obviamente en todos los rubros de hortalizas. Nosotros en 2 años podemos hacer eso, pero partiendo del año que estamos con seriedad, con honestidad, con un modelo eficiente que busque el beneficio de los productores venezolanos y no el negocio en las importaciones que ya lo hemos denunciado. Esto debe decir, ratificado, sí y solo si el gobierno cambia de estrategia económica. Sí, es obligante. Bajo el actual modelo económico y agrícola es imposible, lo ratifico, imposible que Venezuela pueda resolver el problema de producción de alimentos. No hay manera de hacerlo. Y si no lo hacemos, señores, nosotros vamos a una crisis sin precedentes más fuerte que la que estamos viviendo ahorita en este momento. El diciembre va a ser un diciembre muy triste para los hogares venezolanos. ¿Quién se va a comer un pan de jamón? Ya los panaderos anunciaron 1.500, 1.800. Por ahí nos estaban mencionando en los Instagram y enviándonos información entre 1.500, 1.600, 700 hasta 2.000 bolívares. Sí, y un momento hermoso en la familia venezolana era la cena el 24, la cena el 31. Y lastimosamente pues los precios van a ser inaccesibles para todos los hogares y mi trabajo es decirle al país cómo hacer para que el hogar del barrio Chino Julio y de la casa de Lorenzo en la Virginia todos tengan la cena navideña, todos tengan la leche, todos tengan la carne, todos tengan la harina de maíz cada vez que lo necesitan. Eso es lo que buscamos nosotros, lo que queremos. Y simplemente con el entendimiento, con la rectificación, con el cambio de un modelo agrícola y económico, nosotros podemos como venezolanos salir adelante. Estoy seguro que sí lo podemos hacer. Bueno, muchas gracias al ingeniero Werner Hugo Gutiérrez por haber venido a nuestro programa en el día de hoy. Nos dejaste bastantes datos. Ahorita te voy a preguntar otro que me faltara. Gracias por haber venido a nuestro programa. Imagínense, en escasez, 95 de leche, 70 en café, en porcentaje, 50 de arroz y 50 de maíz. Y 35% en total, en promedio, de escasez acumulada de alimentos en Venezuela. Hay una caída de producción de 70% en leche. Leche y carne en los últimos años. Leche y carne en los últimos años.
www.zuliapordentro.com. También están estos datos allí en nuestro portal. A todos ustedes, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerden, estamos transmitiendo por el canal 11 del Zulia, en Ciudad TV en Ciudad TV en la costa oriental del lago, y por supuesto, a regreso a la pausa continuaremos con más de nuestro programa.